La luz del atardecer se filtraba por las ventanas industriales de mi estudio, proyectando largas sombras sobre los lienzos que pronto transformarían el mundo del arte contemporáneo. Mi obra más reciente, una enorme exploración multimedia sobre la decadencia y renovación urbana, dominaba el centro del espacio. A James le habría disgustado, demasiado abstracta, demasiado experimental, demasiado alejada de los paisajes tradicionales que él consideraba arte de verdad. Mi celular vibró con un mensaje de texto de mi agente, Catherine Way. El curador del Met está confirmado para mañana. ¿Todo listo? Recorrí el estudio con la mirada por última vez, contemplando la colección que representaba 5 años de romper límites y desafiar convenciones. Lista, respondí, aunque mis manos temblaban levemente al escribir. La ironía no se me escapaba. 10 años atrás, era una prometedora joven contadora en la firma de mi hermano, y pintaba en secreto durante las horas preciadas entre la medianoche y el amanecer. James había descubierto mi trabajo durante una inspección rutinaria de oficina, encontrando bocetos escondidos entre declaraciones fiscales e informes de auditoría. Elena, me dijo entonces, con ese tono tan familiar de condescendencia y preocupación, esto no es en lo que deberías estar enfocada ahora. La firma se está expandiendo. Estamos a punto de nombrarte socia junior. No puedes perder el tiempo en distracciones infantiles. Los bocetos que encontró ni siquiera eran de mis mejores trabajos, solo estudios rápidos de clientes y colegas, capturando momentos de humanidad en el ambiente corporativo estéril. Pero su desprecio cristalizó algo que llevaba sintiendo desde hace años, la creciente desconexión entre la vida que vivía y la artista que necesitaba ser. Esa noche, me quedé tarde en la oficina, organizando mis archivos y redactando una carta de renuncia que no solo sorprendería a James, sino a toda nuestra familia. Los Morrison habíamos sido contadores por 3 generaciones. El arte era algo que se apreciaba en galas benéficas, no algo que se creaba. Estás tirando por la borda todo lo que hemos construido, argumentó James cuando le entregué mi renuncia. Esta firma es tu legado. No, le corregí en voz baja. La firma es tu legado. Yo necesito encontrar el mío. Los años siguientes fueron un torbellino de exposiciones en pequeñas galerías, trabajos de enseñanza en escuelas de arte locales, y horas interminables en mi estudio. Vendí mi departamento y me mudé a una bodega reconvertida que podía albergar obras de gran formato. Mis ahorros se redujeron y luego desaparecieron por completo. Pero algo extraordinario estaba ocurriendo, mi arte estaba evolucionando, encontrando su voz. Comencé a experimentar con materiales no convencionales, incorporando documentos financieros, memorandos corporativos y libros contables a mis pinturas. La estructura rígida de mi vida anterior se convirtió en la base para obras que exploraban los temas de la restricción y la liberación. Los críticos empezaron a notarlo. Mi primer gran oportunidad llegó cuando la Galería Chelsea presentó mi obra, Audit Trail, una instalación masiva que transformó desechos corporativos en un comentario sobre la destrucción ambiental. La crítica de arte del New York Times la describió como un debut impactante de una artista que comprende ambos mundos que habita, el reino estructurado de las finanzas y el territorio sin límites de la expresión artística. James vio la reseña. Incluso asistió a la inauguración, de pie incómodo en su traje hecho a la medida entre la multitud artística del centro. Es interesante, logró decir, claramente esforzándose por encontrar algo positivo. Pero, ¿puedes vivir de esto? No respondí. ¿Cómo explicarle que ganarse la vida no era el punto? Que la necesidad de crear estas obras era tan esencial para mí como respirar. Catherine descubrió mi trabajo en esa muestra en Chelsea y reconoció de inmediato su potencial. Como mi agente, me impulsó a pensar en grande, a explorar temas que incluso a mí me incomodaban. Bajo su guía, mis obras comenzaron a aparecer en colecciones importantes. Los precios subieron. Se formaron listas de espera para nuevas piezas. Pero fue mi serie más reciente la que llamó la atención del Museo Metropolitano de Arte. Titulada Riesgo Calculado, consistía en 12 enormes lienzos que combinaban técnicas tradicionales de pintura con elementos digitales y objetos encontrados del mundo financiero. Cada obra exploraba un aspecto diferente del impacto del capitalismo moderno en la conciencia humana. La pieza central, Derivado, incorporaba algoritmos reales de trading en su estructura, creando patrones que cambiaban sutilmente dependiendo del ángulo del espectador. Era técnicamente compleja, emocionalmente cruda y completamente distinta a todo lo que había creado antes. Mañana, Sarah Chen, la curadora de arte contemporáneo del Metropolitano, vería la colección.
La posibilidad de una adquisición por parte del museo había parecido imposible apenas unos años atrás. Ahora se sentía como estar al borde de un precipicio, lista para saltar a una nueva etapa de mi carrera. Mi teléfono volvió a vibrar, otro mensaje de Catherine: el Times quiere hacerte un perfil. ¿Están interesados en tu transición de las finanzas al arte? ¿Lo agendo? Dudé, pensando en James y cómo esto afectaría nuestra ya tensa relación. Aún nos veíamos en reuniones familiares, manteniendo una distancia cuidadosa que se volvía más pronunciada con cada año. Él ya no preguntaba por mi arte, y yo nunca mencionaba el éxito continuo de su firma. Agéndalo, respondí finalmente. Esta historia debía contarse, no solo por mí, sino por cualquiera atrapado entre la obligación y la pasión. Esa noche trabajé hasta tarde en el estudio, haciendo ajustes finales a la iluminación y a la colocación de cada pieza. La colección sería vista como una narrativa completa, cada obra construyendo sobre los temas de la anterior. Tenía que ser perfecta. Al retroceder para evaluar el efecto general, mi mirada se posó en un pequeño boceto clavado en la pared, uno de esos primeros dibujos de oficina que James había descubierto. Lo conservé como recordatorio de dónde comenzó todo este viaje. Las líneas simples capturaban un momento de desesperación silenciosa, una joven contadora mirando por la ventana, soñando con algo más. Mañana determinaría si ese sueño había valido la pena. La adquisición por parte del Met significaría más que validación profesional, representaría un cambio fundamental en cómo se percibía mi obra. Ya no solo arte contemporáneo, sino historia del arte contemporáneo. Toqué el boceto con suavidad, recordando el miedo y la emoción de aquellos primeros días. Dedícate a tu trabajo de oficina, me había dicho James. Pero él no entendía que el arte no era un trabajo, era lo que yo era, lo que siempre había sido. El estudio se quedó en silencio mientras la noche caía sobre la ciudad. A través de las ventanas, podía ver las luces de los edificios de oficinas donde personas como mi antiguo yo trabajaban hasta tarde, tal vez albergando sueños propios. Mi arte era para ellos también, un recordatorio de que nunca es tarde para convertirte en quien estás destinado a ser. Las piezas estaban listas. La historia que contaban era verdadera. Mañana, Saracen vería esa verdad o no. Pero independientemente de su decisión, yo sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta hace 10 años. Ya no era Helena Morrison, contadora. Era Helena Morrison, artista. Y mañana, el mundo del arte entendería exactamente lo que eso significaba. Saracen llegó puntualmente a las 10 de la mañana siguiente, con su reputación de puntualidad y estándares exigentes precediéndola. Se movía por mi estudio con pasos medidos, observando cada obra con la atención cuidadosa que la había convertido en una de las curadoras más respetadas del arte contemporáneo. Tu uso de instrumentos financieros como elementos artísticos es fascinante, comentó, estudiando, derivado, con intensa concentración. La integración de patrones algorítmicos con técnicas tradicionales de pincel crea un diálogo poderoso entre la expresión humana y la restricción sistemática. Catherine permanecía en silencio al fondo, permitiendo que la curadora formara sus propias impresiones. Yo también guardaba silencio, observando la evaluación metódica de Sara sobre cada pieza. Tomaba fotografías, hacía anotaciones y, de vez en cuando, retrocedía unos pasos para ver las obras desde otros ángulos. Después de 2 horas, se dirigió a mí directamente. Señorita Morrison, su trabajo representa algo que rara vez vemos en el arte contemporáneo, una visión auténtica de los sistemas que moldean la vida moderna. Su experiencia en finanzas no es solo un dato biográfico, es un componente esencial de su lenguaje artístico. Hizo una pausa, consultando sus notas. El Metropolitano está interesado en más que solo adquirir algunas piezas individuales. Nos gustaría discutir la posibilidad de establecer una sala dedicada a toda su serie, riesgo calculado, junto con obras seleccionadas de sus colecciones anteriores. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Una sala dedicada en el Museo Metropolitano de Arte superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. El jadeo sutil de Catherine confirmó la magnitud de la oportunidad. Además, continuó Sara, nos gustaría inaugurar el espacio con una retrospectiva de su recorrido, desde las finanzas hasta el arte. La narrativa de su transformación añade otra dimensión a su obra que creemos resonará profundamente con nuestro público. Los meses siguientes pasaron en un torbellino de preparación. Cada obra tenía que ser documentada, conservada y preparada para la instalación.
El equipo arquitectónico del museo trabajó para transformar el espacio designado en un entorno que realzara la experiencia del espectador mientras preservaba la energía cruda de las piezas. El perfil del New York Times se publicó 2 semanas antes de la inauguración, con una fotografía de página completa mía en el estudio bajo el encabezado, de los balances a los pinceles, Elena Morrison redefine el arte contemporáneo. El artículo trazaba mi evolución de contadora reticente a artista revolucionaria, con citas de críticos y coleccionistas prominentes que habían apoyado mi trabajo. James llamó el día que se publicó el artículo. Vi la nota en el Times, dijo, con un tono de incertidumbre poco familiar. Elena, yo no tenía idea. No, respondí en voz baja. No la tenías. Siguió un largo silencio. ¿La inauguración en el Metropolitano, estaría bien si asistió? La pregunta me tomó por sorpresa. James no había ido a ninguna de mis exposiciones desde aquella primera y torpe aparición en la Galería de Chelsea. Sí, me escuché decir. Me gustaría. La noche de la inauguración llegó con ese clima otoñal perfecto que hace que Nueva York parezca mágico. La fachada del Metropolitano brillaba al atardecer mientras una corriente constante de invitados subía las majestuosas escaleras de entrada. Adentro, la élite del mundo del arte se mezclaba con profesionales financieros intrigados por la inusual intersección de sus mundos con el arte. Estaba con Catherine cerca de la entrada de la nueva sala, saludando a los invitados y recibiendo felicitaciones. Entonces lo vi, James, algo fuera de lugar a pesar de su smoking perfectamente entallado. Sostenía una copa de champán con una mano, mirando fijamente el letrero que estaba por ser develado. Elena, dijo al acercarme. Esto es impresionante. Hizo un gesto vago hacia la multitud, el museo, toda la velada. Antes de que pudiera responder, Sarah Chen subió al podio. La sala guardó silencio mientras comenzaba su discurso. El arte siempre ha sido un espejo de la sociedad, reflejando nuestros valores, nuestras luchas y nuestras aspiraciones. Esta noche, celebramos a una artista que ha creado no solo un espejo, sino una ventana, una que ofrece una perspectiva única sobre la intersección entre el comercio y la creatividad. La cortina que cubría la entrada se retiró, revelando las letras doradas, la colección contemporánea Morrison. La copa de champán de James se resbaló de sus dedos, estrellándose contra el suelo de mármol. Nadie lo notó, todas las miradas estaban puestas en el espacio revelado, donde mis obras colgaban en perfecta armonía con la arquitectura clásica. Dios mío, susurró James. De verdad lo lograste. Los invitados fluyeron hacia la nueva sala, sus exclamaciones de asombro resonando en el espacio. Yo me quedé atrás con James, ambos de pie en silencio ante la entrada que llevaba nuestro apellido, ahora asociado con el arte, no con la contabilidad. Me equivoqué, dijo finalmente. Cuando dije que tu arte era infantil, cuando te dije que te quedaras en la contabilidad, estaba completamente equivocado. No estabas equivocado en todo, respondí. Tú me enseñaste el valor de la precisión, de la atención al detalle. Esas lecciones moldearon mi arte, aunque no en la forma que imaginabas. Recorrimos la exposición juntos, y observé cómo James realmente veía mi trabajo por primera vez. Se detuvo frente a, derivado, estudiando los patrones intrincados con creciente comprensión. Estos algoritmos, dijo, son fórmulas reales de operaciones financieras, ¿verdad? Pero los transformaste en algo bello. La belleza existe en todas partes, le expliqué. Incluso en los sistemas que creamos para gestionar el riesgo y generar riqueza. Mi arte solo ayuda a que la gente lo vea. La velada concluyó con discursos y celebraciones, pero lo que recuerdo con mayor claridad fue el momento en que James se detuvo frente a mi primer boceto de oficina, ahora exhibido junto a mis obras más recientes como parte de la retrospectiva. Recuerdo cuando encontré esto, dijo en voz baja. Pensé que te estaba protegiendo, guiándote hacia un futuro seguro. Jamás imaginé que el futuro que yo necesitaba asegurar era diferente al que tú habías previsto. Asintió. Has creado algo extraordinario, Elena. No solo el arte, sino una nueva forma de ver el mundo que ambos habitamos. Lamento haber tardado tanto en entenderlo. En los años que siguieron, mi obra continuó evolucionando, pero esa noche marcó un cambio fundamental, no solo en mi carrera artística. James se convirtió en uno de mis más entusiastas seguidores, llevando a menudo a clientes a ver la colección y explicando con orgullo los elementos técnicos que había incorporado en diversas piezas. La colección contemporánea Morrison atrajo visitantes de todo el mundo,
cerrando la brecha entre las comunidades financieras y artísticas de maneras inesperadas. Las escuelas de negocios comenzaron a incluir visitas a la exposición en sus cursos de ética, usando mi obra para discutir los elementos humanos de la cultura corporativa. Hoy, mientras trabajo en nuevas piezas en mi estudio que siguen empujando los límites, pienso a menudo en aquella mañana en que James descubrió mis bocetos. Lo que parecía un final, la muerte de una carrera segura y predecible, fue en realidad un comienzo. A veces, la declaración artística más importante que podemos hacer es simplemente tener el valor de ser quienes realmente somos. Recientemente, el Metropolitano me encargó una nueva obra para su colección permanente. La estoy creando en colaboración con James, combinando su entendimiento de los sistemas financieros con mi visión artística. La llamamos reconciliación, un término que tiene significado en ambos mundos. ¿Y aquel boceto original de la oficina? Aún cuelga en la colección contemporánea Morrison, recordándole a los visitantes que todo gran viaje comienza con un solo acto de valentía. Como dijo James en la apertura de nuestra exposición conjunta, a veces, se necesita una artista para mostrarnos lo que hemos estado viendo todo el tiempo. Nunca imaginé que mi propio hermano me echaría del negocio familiar. Pero ahí estaba yo, parada en el estacionamiento de Michei Consulting Group, viendo cómo seguridad sacaba mis pertenencias personales mientras mi hermano Thomas gritaba desde la entrada. «Tú no aportas nada», gritaba, con el rostro rojo de furia. «Lo único que haces es esconderte en tu oficina con tus hojas de cálculo y tus reuniones con clientes. Yo soy el que convirtió esta empresa en lo que es hoy. Soy Emily Michei, tengo 34 años, y hasta hace 10 minutos, era la directora de operaciones de la firma de consultoría que nuestro padre construyó desde cero. Thomas, mi hermano mayor por 2 años, siempre fue el ruidoso, el llamativo, el que captaba la atención en cualquier habitación. Yo era más callada, detallista, la que realmente hacía que el negocio funcionara mientras Thomas apapachaba a los clientes en almuerzos carísimos. La junta está de acuerdo conmigo, continuó Thomas, agitando un montón de papeles. Votaron para destituirte como directora de operaciones. Estás despedida, con efecto inmediato. Tal vez ahora sí podamos salvar esta empresa. No pude evitar reír, lo cual solo lo enfureció más. ¿Te parece gracioso perder tu trabajo, Emily? ¿Gracioso quedar expuesta como la carga inútil que eres? No, respondí con calma, tomando mi caja de manos del guardia de seguridad, que se notaba incómodo. Solo me pregunto cuánto tiempo te tomará darte cuenta. ¿Darme cuenta de qué?, bufó Thomas. ¿De que llevas años colgándote de mis logros? ¿De que sin mí no serías nada? Sonreí, acomodándome el saco de diseñador, el que compré con mi propio dinero, no con la tarjeta de la empresa que a Thomas le encantaba usar sin control. Ya lo verás. Buena suerte, querido hermano. La vas a necesitar. Su cara se deformó por la confusión, pero yo ya caminaba hacia mi coche. Detrás de mí, lo escuché ordenarle a los guardias que me aseguraran la entrada prohibida para siempre. Si hubiera estado más atento, se habría dado cuenta de que no entregué ni mi laptop ni el celular de la empresa. Pero Thomas nunca fue bueno con los detalles. Para entender cómo llegamos a esto, hay que retroceder 3 años. Nuestro padre, James Michei, había levantado Michei Consulting desde cero, convirtiéndolo en un negocio de $50 millones con trabajo duro y relaciones brillantes con los clientes. Cuando decidió hacerse a un lado, nombró a Thomas como CEO y a mí como CEO, diciéndonos que lo manejáramos juntos. Se equilibran mutuamente, nos dijo. Thomas tiene el carisma, Emily la sustancia. Juntos, son imparables. Pero Thomas nunca lo vio así. Para él, yo era solo la hermanita jugando a los negocios, mientras él era el heredero legítimo del imperio Michei. No importaba que yo tuviera un MBA de Wharton y él apenas hubiera terminado la licenciatura. No importaba que yo hubiera pasado por todos los departamentos desde abajo, mientras él empezó en la cima. No importaba que nuestros clientes más importantes pidieran trabajar conmigo específicamente. No, para Thomas, él era la estrella, y yo solo vivía a su sombra. Los problemas empezaron de a poco. Thomas comenzó a excluirme de reuniones clave. Contrató a sus amigos de la universidad para puestos directivos sin consultarme. Se apropiaba de mis ideas en las presentaciones ante el consejo. Yo documenté todo, como papá nos enseñó. En los negocios, decía él, la memoria puede fallar, pero los documentos no mienten. Lo que Thomas no sabía, porque nunca se molestó en aprender,
es que durante los últimos 3 años me dediqué a proteger discretamente a la empresa de sus peores impulsos. Cuando quiso invertir en cosas riesgosas, creé sociedades independientes, LLCs, para limitar nuestra exposición. Cuando quiso abaratar costos a costa de la calidad, me aseguré de que nuestros contratos tuvieran garantías férreas. Y lo más importante, cuando empezó a hablar de sacarme hace 6 meses, me aseguré de que los contratos más importantes con clientes estuvieran firmados con esas LLCs, empresas que yo personalmente poseía. A la mañana siguiente de mi salida dramática, desperté con 47 llamadas perdidas y más de 100 mensajes. La mayoría eran de Thomas, empezando con amenazas furiosas y tornándose cada vez más desesperados a medida que le caía el 20. ¿Qué hiciste? ¿Los clientes dicen que sus contratos son con otra empresa? Llámame ya. Me tomé mi tiempo para alistarme, disfrutando de un desayuno tranquilo antes de llamar a nuestro cliente más grande, Stevenson Global. Su directora ejecutiva, Barbara Stevenson, siempre había preferido trabajar conmigo, después de todo. Emily, respondió con calidez. Acabo de recibir una llamada rarísima de tu hermano. Algo sobre devolver nuestro contrato a Michei Consulting. Sí, ya me enteré, respondí. Pero como sabes, su contrato es con Michei Strategic Solutions LLC, que es una entidad aparte. Solo quería asegurarte que el servicio seguirá como siempre. Qué alivio, suspiró Barbara. Sin ofender, pero tu hermano, digamos que no habríamos firmado con Michei Consulting si tú no estuvieras involucrada. Te agradezco, Barbara. De hecho, estoy planeando lanzar mi propia firma de consultoría. ¿Te interesaría escuchar más? Por supuesto. Mándame los detalles cuanto antes. Al mediodía ya había hablado con nuestros 5 principales clientes, todos ansiosos por seguir conmigo. Thomas debió darse cuenta de que algo andaba mal, porque se apareció en mi casa, golpeando la puerta. Abre, gritaba. ¿Qué les hiciste a mis clientes? Abrí la puerta, disfrutando su apariencia desaliñada, el traje carísimo arrugado, su peinado perfecto hecho un desastre. ¿Tus clientes? Creo que si revisas bien los contratos, verás que en realidad son míos. Esto es imposible, balbuceó. Esas LLCs son parte de Michei Consulting. En realidad, no. Son entidades independientes que establecí para proteger la empresa de tus decisiones más arriesgadas. La Junta aprobó su creación, aunque claro, tú nunca leías las actas de las reuniones. La cara de Thomas pasó de roja a blanca. ¿Tú planeaste esto? No, Thomas. Tú lo planeaste. Yo solo me preparé para el día en que finalmente mostraras tu verdadera cara. Le entregué una carpeta. Estos son los contratos con los clientes. Como puedes ver, todos están con empresas que me pertenecen. Empresas a las que tú acabas de despedir. Elogió los papeles, las manos temblando. Esto es robo. Te voy a demandar. ¿Para qué? Todo se hizo legalmente, con la aprobación de la Junta. Mientras tú te pasabas llevando a los clientes a cenas caras con la tarjeta de la empresa, yo me encargaba en silencio de que nuestros intereses comerciales reales estuvieran protegidos. Papá nos enseñó a los dos a hacer eso, ¿recuerdas? Tú simplemente nunca prestaste atención. ¿Papá? Thomas se rió amargamente. Papá siempre te quiso más. Siempre elogiaba tu atención al detalle, mientras criticaba mis decisiones impulsivas. Él intentaba ayudarte a ser un mejor hombre de negocios. Pero tú estabas demasiado ocupado interpretando el papel de gran CEO para escuchar. La Junta no va a permitir esto. ¿La Junta? Sonreí. ¿Te refieres a los amigos que nombraste y que no saben nada de cómo manejar una empresa? Buena suerte con eso. Ah, y tal vez deberías revisar las finanzas de la empresa. Como despediste a la persona que realmente manejaba el dinero, puede que encuentres algunas sorpresas. La cara de Thomas pasó de blanca a gris. ¿Qué quieres decir? Solo que tus gustos caros y tus inversiones arriesgadas no han pasado desapercibidos. Los informes trimestrales deben entregarse la próxima semana. Debería ser una lectura interesante. Él dio un paso atrás, finalmente entendiendo la magnitud de su error. Emily, podemos hablar de esto. Vuelve a la empresa. ¿Podemos arreglarlo? ¿Cómo arreglaste las cosas cuando hiciste que seguridad me echara? ¿Cuándo me humillaste frente a todo el personal?
Negué con la cabeza. No, Thomas. Tú tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con ella. En las semanas siguientes, el mundo cuidadosamente construido de Thomas empezó a desmoronarse. Sin mí allí para manejar las finanzas y corregir sus errores, el verdadero estado de Miche Consulting salió a la luz. Sus gastos extravagantes dejaron a la empresa sin dinero en efectivo. Sus decisiones apresuradas crearon enormes responsabilidades. Y sin los ingresos de los clientes que realmente estaban contratados a través de mis LLCs, la empresa estaba en serios problemas. Los miembros de la junta que él había nombrado, en su mayoría amigos que esperaban puestos cómodos, se voltearon rápidamente contra él cuando se dieron cuenta de que podrían ser responsables por su mala gestión. Exigieron su renuncia, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mientras tanto, lancé mi propia firma, Miche Strategic Consulting. La mayoría de nuestros antiguos clientes me siguieron, atraídos por la estabilidad y el profesionalismo que siempre habían apreciado. Contraté a varios empleados clave que estaban frustrados con el estilo de liderazgo de Thomas, incluidos nuestros mejores gerentes de proyectos y analistas. 3 meses después de mi salida dramática, Thomas apareció en mi nueva oficina. Se veía terrible, su traje de diseñador reemplazado por uno de la tienda, su reloj caro desaparecido. El banco está ejecutando la hipoteca, dijo sin preámbulos. Están llamando los préstamos. Miche Consulting se declarará en quiebra a finales de mes. Lo sé, respondí. Me llamaron ayer para discutir la adquisición de los activos. Su cabeza se levantó. ¿Vas a comprar la empresa? Solo las partes que valgan la pena salvar. El nombre de la marca. Parte de la propiedad intelectual. Las relaciones con los clientes que no se han movido a mi nueva firma. Emily. Su voz se quebró. Soy tu hermano. ¿No puedes simplemente? ¿No puedo qué, Thomas? ¿No puedo protegerme de tu ego? ¿No puedo construir algo exitoso sin ti? ¿No puedo hacer exactamente lo que tú intentaste hacerme a mí? Se desplomó en la silla frente a mi escritorio. Nunca pensé. Eso es. Nunca pensaste. Estabas tan convencido de tu propia importancia que nunca te molestaste en aprender cómo funcionaba realmente el negocio. Papá intentó enseñarnos a los dos, pero solo querías la gloria, no la responsabilidad. Ayúdame, susurró. Por favor. No me queda nada. Sandra está hablando de divorciarse, la escuela privada de los niños está llamando por la matrícula no pagada. Lo miré a los ojos, realmente lo miré. El arrogante CEO había desaparecido, reemplazado por un hombre roto que finalmente se dio cuenta de cuánto había perdido. Te voy a hacer una oferta, dije finalmente. Te contrataré como consultor. No un ejecutivo, ni un director, un consultor. Comenzarás desde abajo y trabajarás para aprender todo lo que debiste haber aprendido hace años. ¿Quieres que trabaje para mi hermanita? Intentó sonar enojado, pero ya no había lucha en su voz. No, quiero que trabajes para ti mismo. Para demostrar que puedes ser más que un título y un traje caro. Papá vio potencial en los dos, Thomas. Es hora de que tú vivas a la altura del tuyo. Estuvo callado un largo momento. ¿Y si me niego? Entonces, buena suerte con el proceso de quiebra. He escuchado que los fideicomisarios son bastante exhaustivos en sus investigaciones sobre el gasto de los ejecutivos. 2 días después, Thomas aceptó mi oferta. No fue fácil, para ninguno de los dos. Su ego sufrió un gran golpe al tener que reportar a gerentes más jóvenes que él. Luchó con el trabajo detallado que siempre había desestimado como algo que no era para él. Pero poco a poco, algo cambió. Sin la presión de tratar de ser el gran CEO, Thomas comenzó a aprender. Empezó a hacer preguntas en lugar de suponer cosas. Prestaba atención en las sesiones de capacitación en lugar de jugar con su teléfono. Y gradualmente, empezó a entender lo que papá había intentado enseñarnos todo este tiempo, que el verdadero éxito en los negocios proviene de la sustancia, no de la apariencia. 1 año después de mi salida de Miche Consulting, estaba sentada en mi oficina revisando los informes trimestrales. Miche Strategic Consulting había triplicado su tamaño. Habíamos adquirido los valiosos activos de la antigua empresa por una fracción de su valor. ¿Y Thomas? Acababa de completar su primer proyecto exitoso como consultor junior. Papá me llamó esa noche. Escuché sobre el proyecto de Thomas, dijo.
Hiciste lo correcto al hacer lo que hiciste. Lo sabías, ¿verdad?, le pregunté. Sobre las LLCs, sobre mis preparaciones. Se rió. Les enseñé a los dos a protegerse en los negocios. Thomas nunca escuchó, pero tú sí. Estoy orgulloso de ti, Emily. No solo por tener éxito, sino por darle a tu hermano la oportunidad de aprender de sus errores. Él es diferente ahora, le dije. Realmente está haciendo el trabajo, en lugar de solo tomar el crédito. Eso es porque finalmente entiende lo que intenté decirles a los dos: el éxito no se trata de quien tiene el título más grande o la oficina en la esquina. Se trata de conocer tu negocio de adentro hacia afuera, proteger lo que importa y estar preparado para cualquier cosa. Después de colgar, miré por la ventana de mi oficina mientras Thomas lideraba una reunión con un cliente en una de las salas de conferencias. Estaba concentrado, involucrado, realmente escuchando en lugar de esperar su turno para hablar. Los trajes caros y los relojes llamativos habían desaparecido, reemplazados por algo mucho más valioso: conocimiento real y confianza ganada. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino mostrarles un camino mejor. Thomas intentó echarme de nuestro negocio familiar, pero al hacerlo, solo logró empujarse a sí mismo hacia las lecciones que siempre necesitaba aprender. ¿Y yo? Construí algo más fuerte, mejor y más sostenible que lo que teníamos antes. No porque quisiera venganza, sino porque presté atención a las lecciones que nuestro padre nos enseñó. Porque entendí que el verdadero éxito proviene de la sustancia, no de la apariencia. Thomas todavía tiene un largo camino por recorrer, pero está aprendiendo. Y cada vez que domina una nueva habilidad o completa con éxito un proyecto, veo un destello del hermano que papá siempre creyó que podía ser. Eso es lo que pasa con el karma: a veces no solo castiga. A veces enseña. Y a veces, si tiene suerte, ayuda a reconstruir lo que se rompió, haciéndolo más fuerte que antes. ¿Y esos contratos con los clientes que Thomas nunca se molestó en leer cuidadosamente? Ahora están enmarcados en mi oficina, como recordatorio de que el éxito no siempre llega de gestos grandiosos o movimientos audaces, sino de una preparación silenciosa y una atención cuidadosa a los detalles. Justo como papá siempre nos enseñó.